pues la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mejor o el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Que nada nos puede separar del amor de Dios. Hoy presentamos un clamor de esperanza. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 10 y vamos a estar leyendo, bueno, el pasaje va a ser del 46 al 52, pero en este momento solamente vamos a leer 2 versículos. Del versículo 47 al 48, ¿ok? Del versículo 47 al 48. Cuando lo tenga se pone en pie, en reverencia a la palabra del Señor. ¿Cuántos han ido a una corte? Hay más de uno que ha ido a una corte aquí, que yo lo conozco. ¿Ok? Y cuando sale el juez, ¿qué dice? El alguacil que está allí dice, todos de pie. Y si le pagamos reverencia a un hombre que es pecador y que muchas veces no ejerce la justicia correctamente, cuanto más a la palabra del Señor, que es viva y eficaz y que ha sido enviada desde el cielo para nosotros. Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor y Padre, damos gracias en esta mañana por tu bendita y santa palabra, por la oportunidad que nos da de estar en este lugar, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y por la vida eterna que hemos recibido. En esta hora te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, que esta palabra, Señor, haya cabida de tal forma que la pongamos por obra en nuestro andar diario. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Mire, le voy a decir la verdad para que después, si me escucha hablando raro, que todavía me estoy acostumbrando a unas placas de dientes que me pusieron. ¿Okay? Me faltaban 2 dientes y me hicieron 2 placas y todavía me estoy acostumbrando. Así que si escucha que no puedo pronunciar alguna letra, es que todavía estoy batallando con la lengua, en lo que se acostumbra a tener eso ahí, ¿ok? Muy bien. En esta escena que estamos mirando, mucha gente yo sé que ya conoce este pasaje. Este pasaje es del ciego Bartimeo, ¿ok? Y esto se lleva a cabo a las afueras de Jericó en esta escena. Y en esta ciudad queda como a unos 25 kilómetros de Jerusalén. Ya veo gente haciendo trampa. No están esperando al final del culto para anotarse. Y Jesús, al igual que todos, iba caminando porque en este tiempo era el tiempo donde ellos tenían que todos los hombres volver a Jerusalén y estar allí. ¿Ok? Entonces Jesucristo iba de camino a celebrar allá la Pascua. Y todas las personas iban en ese caminar a adorar a Dios. Excepto uno, Bartimeo. Bartimeo no podía ir, era ciego a menos que alguien lo llevara. Y lo más seguro la familia no quería arrastrar con un ciego. ¿Okay? Vamos a leer el contexto completo para que entendamos el pasaje que estamos leyendo. Amén. Vamos al versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, hablando de Jesús y sus discípulos, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, Bartimeo significa hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino y ¿qué hacía? Mendigando. Es una triste situación, ¿sí? Yo no sé si a usted le ha tocado alguna vez mendigar, pero no es fácil. Porque el orgullo de uno se ve aplastado. No es fácil pedir. Por eso mucha gente, aunque tenga necesidad, usted le pregunta, le dice, no, está todo bien. Porque el orgullo
no nos deja y nos hace que nos sintamos horribles. Algunos, porque hay otros que se acostumbran y que botaron el orgullo y entonces en vez de darle vergüenza, le da satisfacción vivir de los demás. Pero en este caso era por una necesidad. En aquel tiempo no le daban trabajo a un ciego, usualmente quedaban desamparados. La misma familia a veces no los ayudaba y solamente se ponían a las orillas del camino a pedir dinero. Y este era el caso de Bartimeo. Viendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos les reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Esa pregunta no es obvia? ¿Sí? ¿No es obvia esa pregunta? Si usted va a un restaurante, se sienta a la mesa, manda a llamar al mesero y el mesero le va a preguntar: ¿quiere comer? No, vine a darme un paseo a mirar los manteles de las mesas. Uno automáticamente sí dice: pero bueno, pues ¿cómo le hace esa pregunta? Pero él quería la contestación de Bartimeo. Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró, ¿qué? ¿Y qué hizo? ¿Se fue? Y seguía a Jesús en el camino. Y nosotros vamos a ver un poco acerca de esta escena. Primero, en el versículo 46 vemos que Bartimeo reconoce la condición en que se encontraba. ¿Sí? Para nosotros poder recibir algo, tenemos que entender la condición en que estamos y lo que necesitamos. Cuando usted y yo entendemos que estamos acabados sin Dios, entonces se despierta un autoanálisis que lo que necesitamos es a Dios y buscamos entonces a Dios. Y muchos de nosotros, en cuanto a la salvación, pero en cuanto a nuestro caminar, estamos como Bartimeo. ¿Sí? Mucha gente que anda mendigando oraciones. Ore por mí, ore por mí, ore por mí. ¿Y usted cuándo va a doblar las rodillas? Porque las suyas también doblan. ¿Y usted cuándo va a ir delante de Dios? Y otros que oren, eso se llama mendigar oración. Pero yo no oro, yo no clamo. Primero, era consciente de su estado. Él sabía muy bien en qué condición se encontraba y que él no podía ir por sí mismo a Jerusalén con los demás. Importante porque al reconocer nuestra condición, cuando reconocemos el problema, entonces podemos trabajar con la solución. ¿Sí? ¿Usted ve? En estos días me hicieron exámenes de sangre y casi todo salió bien. ¿Sí? Todo bastante normal, pero hay unas cositas que salieron un poco altas y es el colesterol. Salió 20 puntos arriba de lo normal, que no es una cosa descabellada porque hay gente que tiene 300 y pico. El mío está como en 220 más o menos. Pero al yo conocer ese problema, inmediatamente voy a comenzar a hacer ajustes. Ayer no me dejaron hacer ajustes porque me invitaron a comer. Entonces yo dije, como todo buen latino, empiezo el lunes. Es que mire, ayer me invitaron a una casa de unos miembros de aquí de la iglesia y el que no sepa lo que es sope, no sabe lo que estoy hablando, pero el que sabe, sabe de lo que estoy hablando. Y usualmente uno va a un restaurante y le sirven un sope, pues así, más o menos. Pero ayer los sopes eran así, mi hermano.
Y estaban ricos, doraditos, finitos, rellenitos de carne con ensalada, crema, queso. Lo bueno fue que yo no había almorzado, solamente desayuné. Y como dice la Biblia, que todo lo que te pongan delante, ora, santifícalo y para adentro, ¿no? Pero ya me di cuenta que tengo que trabajar con un problema en mi vida. Lo más seguro tengo que incorporar más caminata. Tengo que, aunque ya estoy tomando omega 3, 6, 9, me la tomo para que eso ayude a bajar el colesterol. Lo más seguro el médico a lo mejor me va a mandar una pastilla. De hecho, ya me la habían mandado la pastilla. Pero yo no me la tomo porque eso impacta el hígado. Entonces voy a tener que hacer otros ajustes para no tener que llegar al medicamento y depender de un medicamento. ¿Sí? Porque cuando entendemos la condición que tenemos, podemos trabajar con el problema. ¿Ok? Él no estaba en el camino, sino junto al camino. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo estar en el camino que estar junto al camino. ¿Sí? No es lo mismo estar en una carrera de autos que estar a la orilla de la carrera. Y no es lo mismo correr un maratón que estar a la orilla viendo a la gente correr un maratón. Entonces él no podía irse con la gente porque él estaba fuera del camino. Cuando uno está en el camino, lo que queda es simplemente caminar y va con una dirección. Pero junto al camino solo se escucha lo que los demás dicen. Y muchas personas no entran al camino porque no se dan cuenta de su necesidad y solamente escuchan los testimonios de los demás. Dicen, yo quisiera tener esa experiencia. La única manera de tener esa experiencia con Dios de la que muchos hablamos, de los que tenemos testimonio, es meterte al camino, identificar que tú necesitas a Dios, saber que Él es la única respuesta y dejar que Él entonces te meta en su camino. Si no, no va a haber testimonio grande. Y cuando hablo de testimonio grande, no estoy hablando de grandes milagros. Estoy hablando que cuando uno a veces se siente en soledad, uno sabe que está con el Espíritu de Dios. Es algo diferente. La vida cristiana, mi querido hermano, no es una vida que está a falta de problemas y de dificultades, sino está llena de dificultades. Pero la diferencia del cristiano es que tiene al Espíritu Santo con él. El cristiano no está junto al camino, está en el camino. Si estás en Cristo, Jesucristo dijo, yo soy ¿qué? El camino, soy la verdad y soy la vida. Y el problema es que hoy mucha gente quiere llenar el espacio de Dios con otras cosas, incluyendo algunos que están en la iglesia. La gran mayoría de las personas saben de Jesús, ¿sí? Pero saben de Jesús porque han oído de Él, pero no han tenido una experiencia con Él. ¿Usted sabe cuánta gente me ve a mí por el Facebook y por el YouTube? Pero no me conocen. Conocen de mí, pero no me conocen a mí. ¿Sí? Los hermanos de ayer me conocían a medias, ayer me conocieron mejor, porque se dieron cuenta que yo no como tanto. Porque cuando me sirvieron los 2 sopes, yo quedé trancado y no, yo no voy más. Y tuve que hacer un esfuerzo sobrenatural. No, en serio, mi hermano. Extremadamente fuerte para comerme la mitad de un sándwich que me hicieron. ¿Sí? Hermanos, y quedé hasta esta mañana lleno. De hecho, todavía estoy lleno. Estoy lleno de aire porque hay gente que solamente ha escuchado de Jesús, pero no conoce a Jesús. Bartimeo había escuchado de Jesús, pero ahora Jesús se había acercado a él. Y era el momento de Bartimeo. Y quizás tú estás en esta mañana y aquí has escuchado de Jesús, pero hoy está cercano el Señor. Hoy es el día para que hagas como Bartimeo, para que levantes tu voz y digas, Señor, ten misericordia de este pecador. Segundo, Bartimeo no podía mantenerse en el camino. Tenía un impedimento. Era ciego. Por eso estaba junto al camino. Y era llevado ahí por la misma familia. Y hay veces que otros nos han llevado a la orilla del camino. ¿Sí? Circunstancias de la vida nos han puesto a la orilla del camino.
Quizás usted no es el que ha querido estar ahí, pero las circunstancias externas e internas lo ponen junto al camino. Lo ponen y lo marginan. ¿Sí? Y hay veces que la guerra más dura no la tenemos afuera, sino adentro. Hay veces que la oposición más fuerte no está en el trabajo, ni está en el vecindario, sino está en el hogar. Los mismos que lo ponían a la orilla del camino eran los familiares, en vez de llevarlo a Jerusalén. Pero había una tercera razón, y es que él no podía entrar en el templo. Él no estaba capacitado para entrar al templo, debido a que la ley le prohibía a las personas con impedimentos físicos entrar al templo. Hay una ley que nos separa de Dios. Es la ley de Dios que exige de nosotros una perfección. Cristo vino a quitar eso de en medio para darle su justicia, y usted pueda ser hallado justo delante de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero primero tenemos que llegar a Cristo. ¿Sí? Si usted no tiene la llave, no puede abrir esa puerta. La llave del acceso a Dios y a su presencia se llama Cristo. Y él sabía, Bartimeo sabía, que si Cristo lo sanaba, él iba a poder entrar al templo. No solamente iba a poder entrar, sino iba a poder ver el camino por donde iba a andar. Él sabía que su única esperanza estaba en Cristo. ¿Cuál es tu esperanza? El título del mensaje es Clamor de Esperanza. El clamor de Timoteo era un clamor lleno de esperanza en aquel que podía salvar su vida, que podía cambiar sus circunstancias, que podía tornarlo al revés. Hay muchas veces que nosotros vamos donde mucha gente, consultamos hasta el horóscopo a algunos cristianos. Ay, mi hermano, mire, yo le voy a contar una experiencia. Una vez yo fui a visitar, gracias a Dios no fue de Central, porque si llega a ser de Central, mi hermano no se la acababa conmigo en las clases. Pero fue de otro lugar. Y estábamos allí compartiendo y el televisor estaba encendido. Y venía la parte del horóscopo. Hermano, casi me empujan para que yo me quitara del medio de la pantalla. Y yo veía que los ojos se le salían. Muchas veces buscamos donde no es. Muchas veces, mi querido hermano, no entendemos que la solución está en nuestro Señor, aún siendo parte de la iglesia. Buscamos consejos de todo el mundo. Si usted tiene problemas matrimoniales, no busque consejo en alguien que se divorció, porque ¿qué le va a decir? Ay, encontró agua en el mar. ¿Qué consejo le va a dar? Pero si busca en la palabra de Dios, Dios le dice, ¿sabe qué? Perdona, restaura, levanta. ¿Ya ve? Y muchas veces tenemos asuntos en la vida, cosas internas que solucionar. Y no es que los psicólogos no hagan un buen trabajo, hay muchos buenos psicólogos. Pero si el asunto es del alma, el psicólogo no puede llegar al alma. No puede, porque no le pertenece. Bartimeo sabía que él era impotente para ayudarse a sí mismo. Sabía que estaba ahí porque era puesto cada mañana junto al camino, pero no sabía ni veía el camino. Este hombre es una ilustración de la raza humana, donde muchos nos preguntamos ¿qué hacemos aquí en la vida? ¿Para qué nací? ¿Qué va a pasar cuando muera? You know, porque yo lo recuerdo cada domingo, ese día va a llegar. Todos tenemos esas preguntas. ¿Qué va a pasar? Yo conozco gente que pasa por frente al cementerio y le hace la cruz. Oh, sí, como si eso lo fuera a detener. Una vez escuché a una persona y me quedé con eso en la mente. ¿Qué se necesita para morir? Estar vivo. Mire qué sencillo. Usted está vivo.
Yo estoy vivo, estamos listos para morir. ¿Sí? La raza humana lamentablemente ha caído en la ceguera espiritual que trae el pecado. Y por esa causa no podemos ver a Dios. Y por esa causa, en vez de estar en el camino del Señor, estamos junto al camino mendigando cualquier cosa que nos digan. Y por allá sale una nueva religión y la gente va allá. Y por allá una gota de agua empezó a caer y se hizo un hielo porque estaba cayendo dentro de un refrigerador y lo que tenía era condensación. Hizo una estalagmita que parecía una imagen y ahí la gente la va a adorar. Porque están sedientos porque hay una necesidad real en el corazón que solamente Cristo puede suplir. Hay gente que la llena con otras cosas. Hay gente que la llena con los vicios. Hay gente que la llena con el entretenimiento. Hasta con el intelecto se puede llenar. Porque piensa que leyendo libros pueden saciar el hueco del alma. Y es imposible. Puedes tener mucho conocimiento y aún así no tener sabiduría. Porque el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Y ahí estaba, mi querido hermano, Bartimeo representando a la raza humana. El hombre y el ser humano conoce de la historia de Jesús. De hecho, no la pueden sacar de la historia. Porque para sacar ese punto tendríamos que sacar entonces todo lo que los libros de historia nos dicen. Entonces no creamos nada. Pero no se puede. La raza humana sabe de Jesús. Y en estos días más todavía. Porque las redes sociales nos han ayudado a expandir más el evangelio. Los libros de historia hablan de Jesús. Historiadores como Tácito, Serapión, Flavio Josefo ya hablaban de Cristo y de los cristianos. La historia secular conoce de Cristo, pero no lo reconoce como Señor. Bartimeo sabía que en él estaba la esperanza. Por eso no le dice simplemente Jesús, sino Jesús, hijo de David. Esto implicaba una afirmación de que él era el verdadero Mesías. ¿Sí? No es que conozcas de Jesús, no es que sepas que Jesús existió, es que lo reconozcas como Señor en tu vida. Solamente Él puede quitar la ceguera espiritual que traemos y la ceguera de muchas cosas. Porque aún caminando en el Señor, a veces no vemos lo que Dios quiere para nosotros. Pero el clamor de Él era un clamor de esperanza. ¿Cómo es nuestro clamor delante de Dios? ¿Cómo es tu clamor delante de Dios? ¿Sabiendo que es el único que puede responder? ¿O todavía con un plan a ver si Dios no te responde, entonces tú metes el tuyo? ¿A quién le gusta la cocina? Ay, qué poca gente, mi hermano. Con razón nadie me invita a comer. ¿A quién le gusta cocinar? Ah, ya van levantando la mano. ¿A cuánto le gusta que le metan la mano cuando está cocinando su receta? Yo me pongo maniático. Sí, no me toques eso. No, espérate, deja eso ahí. Y mi esposa está atrás. No, yo lo hago. Sí, yo soy maniático. Por ahí alguien me vio los otros días, ¿verdad? ¿Y qué? No, pero yo lo hago, le digo. ¿Por qué? Porque si alguien más me mete la mano, me daña la receta. ¿Verdad, mi hermana Doraima? Y a veces que nosotros queremos meter la mano en los asuntos que le pertenecen a Dios, en vez de dejar que sea Él el que resuelva. Que nuestra esperanza repose en su respuesta, en su obra, en lo que Él ha prometido. Pero nosotros siempre como que tenemos la intención, es que le voy a dar una ayudita a Dios. Es como aquel que reconoce que la Biblia dice que la venganza le pertenece a Dios. Pero Él le recuerda al Señor, pero acuérdate que yo soy tu instrumento. O sea, Él quiere ser el instrumento de la venganza. Quiere ayudar, pero no. En este caso, Bartimeo tenía que depender exclusivamente de Dios.
Y usted necesita en su condición de impedimento, que muchas cosas que no puede entender, que no puede saber y que no entiende en su vida, necesita esperar en el tiempo de Dios. Deje que Dios conteste sus interrogantes. Deje que Dios llene esos huecos que hay en su vida. Búsquelo en su palabra. Su palabra está llena de sabiduría para nosotros. Pero la mayoría del cristiano no escudriña las escrituras. ¿Usted sabe por qué Bartimeo sabía que este era el verdadero Mesías? Porque había escuchado, se había interesado, había escudriñado, sabía que él era el Mesías. Por eso no le decía Jesús, le decía Jesús, hijo de David, una referencia al Mesías. Pero la mayoría del cristiano vive de lo que otros le dicen y no de lo que la palabra de Dios tiene para usted y para mí. ¿Sabe que ya Dios habló? Está aquí. Es que yo lo quiero escuchar en voz alta. Pues léalo en voz alta y va a escuchar a Dios. Por eso es que se ha metido tanta falsa doctrina en la iglesia, tanto fetichismo en el pueblo cristiano. Porque muchos estamos todavía ya con la autoridad de estar en el camino, nos hemos quedado junto al camino. Pero si levantamos nuestro clamor de esperanza, el Señor va a responder. El Señor te va a guiar a toda verdad a través de su Santo Espíritu. ¿Sí? Y caemos en los dichos, porque hay muchos dichos hoy día que suenan bonitos, que suenan poderosos, pero no son bíblicos. Necesitamos depender del Espíritu de Dios para que nos lleve a toda verdad. Y que nos abra el camino y nos haga ver de verdad cuál es su voluntad para nuestra vida. Cristo nos dijo en una ocasión, y esto lo narra Juan en el capítulo 15: fuera de mí, nada podéis hacer. Y no es que usted no pueda estudiar, no, lo está hablando espiritualmente. Usted no puede avanzar a menos que Cristo no haga la obra en su vida, a menos que no sea Él. Él dijo que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan como en abundancia. Segundo, versículos 47 al 51, Bartimeo recurre al único que podía ayudarle. Para eso hizo 4 cosas. Fueron las 4 cosas que hizo Bartimeo para acercarse. Primero, clamó a Jesús. Él sabía que era la única oportunidad de su vida. Que si Jesús no le libraba de esta situación, nadie podría hacerlo. So, lo primero que hace es que clama. ¿Cómo clamamos nosotros? Es importante. Segundo, no hizo caso de la crítica. ¿Sí? Él empezó a clamar y la gente empezó a decirle, shh, cállate. Y hay gente que nos va a decir, ay muchacho, ¿qué tú haces buscando ahí en la iglesia? Si esa gente lo que hace es engañar. Los pastores todos son ricos, viven de tus ofrendas. No me digas que tú estás dando ahí el diezmo y la ofrenda. Eso es para el pastor. Debe tener piscina en la casa, debe vivir en una casa de 5 cuartos. No, ¿para qué? No, sí, lo que tienes que hacer es esto y esto y esto. Apacíguate. No te vas a hacer fanático. ¿De cuánto le han dicho eso? No, está bien que sea fanático de los Astros. Está bien que sea fanático de las Águilas de la América, pobrecitos hermanos. Eso sí están bien ciegos, pero bueno. Te puedes hacer fanático de un cantante y nadie dice nada. Peor. Y discúlpeme que lo voy a decir así abiertamente. Hay gente que es fanática de Bad Bunny. Ay, Señor amado. Llegó a lo más bajo. Pero nadie le puede decir nada. Ahora, si usted es fanático de Cristo, entonces hay problema. ¿Y por qué no voy a ser fanático si es el único que ha entregado su vida por mí? Si es el único que puede borrar el pecado de mi vida y hacerme acepto delante de Dios. ¿Y por qué no me voy a ser fanático si Él ha atendido mis necesidades? Si Él me ha sanado muchas veces, si ha contestado a cosas muy profundas. ¿Por qué no voy a ser fanático? A Él no le importó lo que la gente dijo.
A nosotros tampoco. Y no es que nos menospreciemos a la gente, sino que si eso no aporta nada, no le haga caso. Usted busque a Dios. Él es el que tiene la respuesta. No para algunas cosas, sino para todo. El consejo completo para vivir la vida en este mundo está aquí en esta palabra. Completito, todo lo que usted necesita. Todo. Pero leemos libros de finanzas, cómo ser exitoso, ser millonario en 4 pasos. Eso no los comemos. ¿Sí? Los 5 lenguajes del amor. No hay 5 lenguajes, hay un solo. Amas al Señor de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y por ende amarás a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos le dio. Ahí se resumen la ley y los profetas. Él no le hizo caso. Otra cosa, él se deshizo de lo que le impedía llegar a Jesús. El manto era muy importante en aquel tiempo. Tener un manto era muy importante. Y ahí vemos que él se quita y soltó ¿qué? El manto. A veces es necesario soltar ciertas cosas para profundizar en una relación con Dios. Para que Dios atienda tu clamor es necesario que muchas veces dejes el sueño un poquito en la mañana si quieres, o en la noche, para que saques tiempo para estar con Dios y hablar con Él y leer su palabra. Hay veces que hay que soltar un poco el televisor, Netflix, TikTok, porque hasta los viejos están con un TikTok ahora día. ¿Visto? Ancianos, mira el TikTok, mire la receta de HIV, que a lo mejor le están mandando medicamentos. Nos entretenemos con tantas cosas, es lo que quiero decir. ¿Sí? Nos entretenemos con tanto, y la Biblia dice que es necesario dejar ciertas cosas para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Hoy los felicito, porque aunque muchos llegaron con una caravana detrás, sí, muchos llegaron medio dormidos y venían todas las almohadas y las sábanas detrás de ustedes, pero hicieron el esfuerzo para estar aquí y escuchar la palabra y gozarse con nosotros. Es un sacrificio que vale la pena. El ciego tiró el manto, dijo: el Señor está aquí. Suelta aquellas cosas, suelta cosas del pasado que las tienes encima. Hay muchas cosas que nos atan del pasado. Muchas cosas sin perdonar en nuestra vida. Suelta el manto. Suéltalo. Acude al llamado del Señor. Es que eso me pasó hace tantos años y yo no lo he podido. ¿No lo has podido? Pues si no lo has podido, quiere decir que no conoces al Señor. Porque si conoces al Señor, sabes que todo, pero eso sí lo citan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Apliquémoslo. Suéltalo. Déjaselo al Señor. Ese marido que tienes, no ores. Como yo he escuchado a algunas hermanas que dicen: señores, llévatelo, Señor. No. Unos cuantos se asustaron, unos cuantos varones miraron para el lado. Pero entrégaselo al Señor. El Señor cambia su corazón, toca su vida. Y algo que yo sé que es muy duro para una mujer. Y si yo estoy mal, revélamelo. Mire, mi querido hermano, discusión que usted gana con su mujer es la que nunca empezó. Ore a ver si usted es el problema. Suelte lo que tiene que soltar. ¿Sí? Yo me doy cuenta, mi querido hermano, cómo las prioridades de las personas están invertidas. Si el hermano contó, ¿cuántos habemos hoy aquí? ¿Cuántos habemos ahora mismo? 117. Vamos a ponerle que fallamos vamos a poner que hay 120 personas. Espérese el 13 de octubre
que es el día de la Hispanidad que lo celebramos aquí. La gente se va a quedar parada. Aquí lo voy a tener que sentar en las escaleras. ¿Sí? Porque las prioridades están invertidas y muchas veces no queremos soltar lo que verdaderamente nos ata. En este mismo capítulo, un poco más atrás, entre los versículos 17 al 22, nos habla del joven rico. Y hay una gran diferencia entre el Bartimeo el ciego y el joven rico. Al joven se le tuvo que decir, suelta lo que tienes. Muchacho, tenía un cangrejo zurdo en la ahí. Sin embargo, Bartimeo soltó, porque sabía que valía la pena lo que iba a agarrar. ¿Sí? Allá en Puerto Rico tenemos un dicho, que cuando usted está haciendo un negocio, no sueltes el pichón que tienes en mano por el que va volando. ¿Sí? Pero una vez lo tengas, tienes que soltar el otro. Entonces, si ya tienes a Cristo, suelta lo que te ata. Él simplemente soltó la capa. Hebreo 12, versículo 1, la parte B, dice que despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Suelta las cosas que te están atando. Clamamos, pero no estamos dispuestos a soltar. Gritamos, Señor, ayúdame, pero no estamos dispuestos a seguirle. ¿Sí? Estamos en la era del microwave. Y en la era del microwave es que usted antes, en los tiempos de mi abuelita, usted le pedía café caliente y mi hermano había que sentarse a esperar. La señora sacaba la harina, la hervía, porque había gente que hervía la harina del café, ¿sí? La colaban. Y si usted llegaba y ya había café, pero estaba frío, hoy la gente se lo toma frío, en aquel tiempo era un pecado, era un sacrilegio tomarse café frío en aquel tiempo. Pero mi abuelita iba y prendía otra vez la estufa o el fogón a poner, usted tenía que esperar. Ahora no. Ahora usted quiere el café caliente, 10 segundos. Y si tiene un buen microwave, cuidado porque se lo deja hirviendo. ¿Sí? Y antes, si usted iba a sacar dinero, lo tenía en el banco, no debajo del colchón, ¿verdad? Pero en el banco, usted tenía que hacer una fila para poderlo sacar. Llenar aquí le dicen un slip, no, tiene que llenar una hojita con su número de cuenta, hacer la fila, esperar que la señora pidiera todos los billetes de a uno y ahora quiero 50 en monedas de 25 y uno, Señor, perdóname, pero voy a empujar a esta señora. Y ahora no, ahora usted, ¿qué? Por cel te lo envío. Y pensamos que Dios es así. Para seguir al Señor es necesario soltar. La gente quiere que Dios responda rápido a su necesidad, pero no quiere soltar lo que es necesario para poder alcanzar lo que Dios tiene para ti. Bartimeo lo reconoció. Cuando Bartimeo recibió su vista, es decir, cuando obtuvo aquello por lo que había clamado, lo que hizo fue utilizarla inmediatamente. El versículo 52 dice que él le seguía. ¿Por dónde? Por el camino. Jesús le dijo, vete. Pero cuando hemos recibido la gracia irresistible de Dios en nuestra vida, cuando Dios ha tenido tanta misericordia con nosotros, es imposible caminar otro camino. Es imposible volverse atrás. Hay un cántico que si usted no lo ha escuchado dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Es que es imposible, mi querido hermano. Era imposible para Bartimeo regresarse y sentarse en el lugar donde estaba pidiendo y mendigando dinero, porque ya Bartimeo no era ciego. Ya Bartimeo no dependía de nadie más. Ahora era libre, y cuando llegamos a Cristo somos libres en Él. Y esa libertad lo que nos ayuda es a ver la bondad, la hermosura de Dios, y nos lleva a seguirle y seguir el camino que ha trazado para nuestra vida.
Matthew Henry es un comentarista que dijo lo siguiente: quienes reciben la vista espiritual contemplan la belleza del Señor, que les atrae eficazmente para correr tras Él. Cantares 1:4 dice: atráeme en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y nos alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. El Señor no solo quiere que tú le conozcas y que vengas a su gloria, Él quiere que le sigas por amor. ¿Cuál fue la gran bendición de Bartimeo en esta historia? La bendición de Bartimeo arroja luz a nuestro caminar con Dios. Esa es la bendición que podemos encontrar. Porque hay una esperanza para nosotros, que el Señor se fije en nosotros tal y como somos. ¿Sabes que ahí donde está Dios te ama? Él te recibe como eres, pero para cambiar tu vida. ¿Sí? Porque hay mucha gente que dice: es que Dios sabe cómo yo soy. Claro que Él sabe, por eso te está llamando, porque necesitas corrección. Necesitas hacerte una nueva criatura. Necesitas cambiar tu mente. Él quiere hacerlo. Él desea cambiarte. Segundo, la bendición de esta historia es que Cristo se detendrá y atenderá nuestra necesidad. Hebreos 4:16 dice que el trono de la gracia está abierto para que usted y yo podamos entrar y encontrar oportuno socorro. Tercero, nuestra vida será totalmente transformada, al igual que la de Bartimeo. Ya no estaremos ciegos espiritualmente, ya no tendremos que tomar decisiones en la vida solos, sino que Él nos va a acompañar, y ahora nuestra vida estará entregada al agradecimiento de aquel que la ha libertado. Y cuarto, tú contarás con Cristo como guía por el resto de tu camino en la vida. ¿Sí? Y cada vez que uno se sienta medio extraviado, lo único que tiene que clamar es: Señor, Hijo de David, de misericordia, ayúdame en este proceso. ¿Sí? ¿Qué concluimos? En esta historia concluimos lo siguiente. Primero, que Bartimeo el ciego reconoció su condición, clama a Jesús, no hace caso de la crítica que recibe y recibe la bendición para luego seguir a Jesús. Al igual que Bartimeo, usted y yo tal vez hayamos escuchado de Jesús, pero hay una gran diferencia: el que conoce y el que está junto al camino. ¿Sí? Si usted va a Puerto Rico, hay un bosque que se llama el Yunque. Y el Yunque es el único bosque lluvioso de todos los Estados Unidos. ¿Sabía eso? Aquí llueve mucho, pero tiene que ir al Yunque. El Yunque es un bosque lluvioso. Ahí es copiosa la lluvia, constante la lluvia. Y es muy boscoso. Es decir, es un tipo selva. Y ahí hay veredas. Muchas. Pero usted sabe la cantidad de gente que se ha perdido ahí. Ha habido personas que se han desaparecido y nunca más aparecieron. ¿Usted sabe cuál fue el problema de cada persona de esta? Que se apartó de la vereda. Cuando la gente se aparta de la vereda en este bosque y se interna en los árboles, pierde el sentido de orientación. ¿Sí? Porque los árboles no te dejan ver la luz del sol. Empiezas a caminar para allá y son árboles iguales y árboles iguales, y llega el momento donde te pierdes. Y a pesar de que la isla es pequeña, para arriba tiene mucho terreno. Y hay dos soluciones. Y las dos hacemos referencia a Cristo. O regresas a la vereda, al camino, si lo encuentras, o buscas un cuerpo de agua, es decir, una quebrada o un río. Porque eso te va a sacar fuera del bosque. Porque los ríos dan al mar, a las orillas. Entonces, mi querido hermano, cuando nos metemos al camino del Señor y no nos apartamos, no nos extraviamos. El problema cuando muchas veces no encuentras qué hacer es porque te has apartado un poco del camino.
Pero si vas a la fuente de agua de vida, ella te va a sacar del bosque. O si regresas a la vereda, también te sacará del bosque. Tú contarás y yo contaré con Cristo. Ahora, otra de las cosas que vemos. Usted hoy, si no conoce, puede conocer al Jesús del que les he hablado en esta mañana. Al que le quitó la ceguera a Bartimeo. Lo único que tienes que hacer es clamar: Señor, ten misericordia de mí. Mire, mi querido hermano, yo sé que yo hablo de la muerte. Hay gente que piensa que es que estoy tratando de meterle miedo. No. Yo hablo de la muerte porque es una realidad. Porque algún día, si usted no se prepara, si usted no entra en el camino del Señor, y ese día llega, las consecuencias van a ser eternas. Va a vivir una eternidad separado de Dios. Póngase en pie, mi querido hermano. Aquí yo he hablado tanto para la iglesia como para aquel que no conoce al Señor en esta mañana. Y antes de irme, no puedo cerrar la prédica sin preguntarte: ¿conoces a Jesús? No es que conozcas de Jesús. ¿Conoces a Jesús? Te voy a citar lo que dice la Biblia. De tal manera ha amado Dios a este mundo, que entregó a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, escuche bien, no se pierda, mas alcance la vida eterna. ¿Quién tiene la fecha de su muerte aquí? ¿Ah? ¿Alguien la tiene? Pero sabe que existe, ¿verdad que sí? ¿No será bueno estar seguro ese día de llegar a la presencia de Dios? Incline su rostro y vamos a orar. Y si usted está aquí y no ha conocido al Señor, yo te invito a que abras tu corazón y le digas: Señor, como le clamó Bartimeo, ten misericordia de mí. Dígale ahí donde usted está: yo reconozco que soy pecador y que te he ofendido, y que sin ti, Señor, no voy a poder entrar en el reino de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y entrego mi vida a ti. Te quiero seguir como hizo Bartimeo. Quiero que me acompañes en el camino. Y el Señor va a responder. Si tú estás aquí en esta mañana y has hecho esta oración, levanta tu mano solamente para identificarte. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hoy es día de salvación. El Señor se ha acercado y estás caminando cerca de Él. Escucha lo que te voy a decir que has conocido hoy, que has entregado tu corazón al Señor. El caminar de la vida, no solamente de la vida cristiana, sino de la vida, es difícil. Pero como ya tenemos lo más importante, resuelta, entonces el caminar va a ser liviano. Él te va a dar las decisiones correctas, la sabiduría, te va a ayudar a perdonar lo que no has podido perdonar. Yo voy a hacer un segundo llamado, porque para poder seguir al Señor hay que soltar la capa, hay que soltar el manto. ¿Habrá alguien que no ha perdonado algo? Y hoy decide. El perdonar es una decisión, mi querido hermano. Usted decide perdonar y luego trabaja en el perdón. ¿Sí? Como cuando va a comprar una casa, usted se decide a comprarla y luego empieza a hacer los trámites para poderla obtener. Aquí hay mucha gente que todavía tiene el manto de la falta de perdón en su corazón. Si necesitas perdonar algo,
Ahí donde estás, órale al Señor y dile que te ayude. Pero suéltalo. Suéltalo. Porque no te va a dejar avanzar. Vamos a orar. Señor y Padre, en esta mañana te doy a ti toda la gloria y la honra. Señor, mira las vidas que hoy levantan la mano diciendo que te reconocen como Señor y que entregan su corazón a ti. Tu palabra dice que aquel que te sigue, Señor, encontrará la vida eterna. Encontrará paz en medio de la tormenta. No es que no va a haber tormenta, Señor, pero que tu paz nos va a acompañar. Que encontrará respuesta a su oración. Señor, que tú a tus hijos no le das lo bueno, sino lo mejor. Aunque a veces lo mejor no es lo que queremos, pero es lo que más nos conviene. Esa es la seguridad que tenemos en ti, Señor. Y yo te pido, Padre Santo, que tú hayas escuchado esta oración, como la oración de Bartimeo, y que respondas. Señor, que esos corazones que se han abierto en el día de hoy para ti, encuentren, Señor, su descanso en este nuevo camino, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.